Familia Pai, Dios los bendiga, Dios los guarde. Saludamos a todas las personas que nos ven en Colombia y en diferentes partes del mundo. Vamos a iniciar esta poderosa reunión con una lectura de la palabra, una tremenda palabra que nos da el Señor. Y quiero que me acompañe, por favor, a la epístola a los Gálatas, capítulo 3. Vamos a leer del verso 10 al verso 29. Gálatas, capítulo 3, versículo 10 al 29, dice la palabra: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es poder. Señor, todas las promesas que le diste a Abraham son para nosotros, porque estamos en ti. Y tu palabra claramente lo dice, Señor, que el justo por la fe vivirá. Gracias, Señor, porque somos justificados, porque creemos en ti. Te entregamos esta reunión, Señor de la gloria, disponiendo nuestro corazón, nuestro espíritu, para recibir de ti, para que nos ministres, para que nos guíes a toda verdad. Quita todo cansancio, preocupación, mal pensamiento, Señor, toda estructura en la mente que quiera desviarnos y separarnos del propósito que tienes para nosotros en esta reunión. Te adoramos, Señor. Comienza a adorar el nombre de nuestro buen Dios. Comienza a exaltarlo. Dile: Señor, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Cada mañana, como dice Lamentaciones, son nuevas tus misericordias. Te adoramos y te exaltamos. Aleluya. Gracias, Señor.
todos cantemos a nuestro Rey. Al Rey de Reyes, Señor de señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Por aquel que nos salvó, a ti sea la gloria por todos los siglos. Exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre. Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Sí, amén. Al Rey de Reyes, al Rey de Reyes, Señor de señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Por aquel que nos salvó, a ti sea la gloria por todos los siglos. Exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre. Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos. Exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre. Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Sí, amén. Y levanta tus manos al cielo y dile: Dios maravilloso, oh Rey majestuoso, hoy te ofrezco mi adoración. Exalto tu nombre, declaro eres digno, Cordero inmolado, eres el Señor, 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 eres el Señor. Sea la gloria por todos los siglos. Exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre. Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos. Exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre. Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Que ese aplauso se escuche en el cielo. Es para el Rey de Gloria. Alabado y exaltado sea por siempre nuestro Señor. Dice la canción: Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. ¿Cómo le dices? Te adoramos. Cantemos al Señor. Exaltado seas por siempre, Señor.
por siempre, Señor. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Dilo tú, eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Pueblos todos, batí las manos delante de la presencia del Señor. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Invoca su nombre, dile Jesús. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. No hay nadie como Él, nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Gracias, Señor. A Él sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Tú mereces toda alabanza y toda adoración, Señor. Vamos, levanta tu voz y dile: a Él sea la gloria. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Cantad alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con regocijo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Exaltado seas por siempre, Señor. Y si permites que el cielo escuche tu voz en esta mañana,
Dile al Señor nuevamente: tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Gracias, Señor. Alabado seas por los siglos de los siglos. Toda gloria y toda honra sean dadas a ti, Señor. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Señor. Y no hay algo más que deseemos, Señor, en este momento que habitar en tus moradas, Señor, y entregarte todo, Señor, rendirnos a ti. Solo vivo para ti, y en cada respiración, y en latir mi corazón, Dios es tu obra en mí. Oh, menos de mí, Señor,
Amén. Qué glorioso, de verdad, hermoso, es que los hermanos juntos estén en armonía adorando el nombre de nuestro Señor. Ahora vamos a tener un tiempo de intercesión, vamos a colocar nuestras peticiones en el regazo del Señor, creyendo por fe que es una realidad. Cuando usted vaya orando, declárese sano, declárese bendecido, declárese restaurado, declárese próspero. Declare a Colombia como una tierra de bendición, creyendo que lo que usted le está pidiendo al Padre en el nombre del Hijo es una realidad. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y presentamos nuestras peticiones delante de ti. Creemos lo que dice la Escritura, Señor, en 3 de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hoy declaramos en el nombre de Jesús salud, sanidad total para nuestros cuerpos. Ya no estamos enfermos, porque tu palabra dice, Señor, que por tu llaga preciosa, hace 2000 años, fuimos sanos. El dolor desaparece. Tóquese la parte afectada y declare en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo, que usted es sano y libre de esa enfermedad. Haga lo que no podía hacer antes. Señor, gracias, porque tú estás derramando una unción de milagros, de poder, de sanidad en esta hora, en el nombre de Jesús. Oramos por las finanzas. Declaramos que nosotros, tus hijos, el devorador no puede contra nosotros, porque tú peleas por nosotros con el devorador. Así que toda ruina, escasez, endeudamiento, miseria, hambre en las familias, deudas, está siendo destruido ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor, lo que dice tu palabra, que tú suplirás todas nuestras necesidades. Todo, la comida, el alimento, la provisión, las obligaciones, todo lo suples conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Oramos también por nuestras familias. Declaramos restauración. Lo que dice tu palabra, tú harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres. Gracias, Señor, por la restauración. Declaramos familias unidas, familias conforme a tu propósito. Declare conmigo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Tú eres el centro de nuestra familia. Oramos también por nuestra nación, declarando, Señor, que tú eres el Dios y el Señor de Colombia, que tú eres el Dios y el Señor de Bogotá, que ninguna arma forjada contra Colombia y contra Bogotá podrá prosperar. Anulamos toda acta de decretos que se quiera levantar, como la hechicería, la brujería, la chamanería. Toda anarquía y caos y desobediencia está destruido en el nombre de Jesús. Aquí hay una nación, Señor, que clama. Aquí hay una nación que se une en oración para declarar que tú eres el Dios de Colombia. Esparcimos la sangre del Cordero sobre Colombia, desde San Andrés hasta el Amazonas, desde el Chocó hasta el Arauca, Señor, declarando que Colombia es tu territorio. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo lo que usted ha pedido, declare lo que ya es una realidad y dele gracias al Señor. Delo por hecho en el nombre de Jesús. Bueno, lo invitamos como siempre este miércoles 7 en punto de la noche a nuestra célula PAI en casa, como todos los miércoles, muy puntuales. Transmisión, por supuesto, por Facebook Live en la página Iglesia Cristiana PAI, y como siempre en los 88.4 del FM en la emisora Ambiente Estéreo. Nos vemos en 8 días también a las 7 de la mañana, 9 por Facebook Live y transmisión por la emisora. Después de estos anuncios viene el apóstol Enrique Torra con la palabra de poder. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a bautizos, oración y ayuno este lunes festivo 5 de julio a las 7 de la mañana. Bautízame con tu fuego. Iglesia Cristiana PAI, sede principal, calle 17A, número 3361. Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautizos, oración y ayuno, julio 5 a las 7 de la mañana. Info e inscripción previa al 744-2851, 304-664-5248. Juntémonos y alegrémonos en la casa del Señor. Gracias a Dios por permitirnos tener contacto directo con sus pensamientos, su mente.
Los pensamientos del Señor fueron revelados y escritos a través de los tiempos, a través de hombres y mujeres inspirados por el Espíritu Santo, quienes nos dejaron este texto. Pero este hermoso texto, la Santa Biblia, no es el resultado del razonamiento de un hombre, de una mujer, sino es el escrito de la revelación de los pensamientos de Dios. Sus pensamientos para nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Dios es bueno, su bondad es inagotable, su misericordia es eterna. Sus pensamientos para nosotros son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos. ¡Qué maravilla! ¡Qué gracia tan sublime! La de nuestro Padre Dios, la que nos ha manifestado, nos ha regalado. Su gracia ha sido manifestada a cada uno de nosotros. Él, a través de su palabra, está revelándonos sus pensamientos, sus propósitos, sus fines acerca de nosotros. Los pensamientos de Dios, como dije antes, y lo dice la Escritura en Jeremías capítulo 29, versículo 11, son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos. Todos nosotros anhelamos el bienestar, lo buscamos, lo deseamos, nos deleitamos con el bienestar. Esos son los fines principales, los fines primarios de un ser humano. Todo ser humano quiere lo mejor, lucha por lo mejor, se esfuerza por lo mejor, sus fines. Pero Dios dice, mis pensamientos son buenos, son pensamientos de paz, para concederle los fines que cada uno de ustedes está esperando. Bueno, estoy parafraseando el versículo 11 de Jeremías capítulo 29. Dios es bueno. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias por el día que nos ha dado, por la vida. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu generosidad, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tus pensamientos para nosotros son pensamientos de paz. Gracias, Señor, porque tú estás trabajando a través de tu palabra en nuestra vida para que estos propósitos se cumplan, se materialicen en cada uno de nosotros. Señor, gracias por salvarnos, por impartirnos el perdón de nuestros pecados. Gracias por impartirnos tu justicia. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por vivir en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, abra nuestro entendimiento en esta hora y que la palabra sea revelada a nuestro espíritu y que esta semilla de la palabra de Dios produzca en nosotros ese fruto conforme a la ley de retribución, al 100 por 1, al 60 o al 30 por 1. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quisiera que leyéramos en el libro de los Salmos, los primeros 5 versículos del Salmo capítulo 103. Hoy quisiera que meditáramos en los beneficios, las bendiciones, las bondades de Dios que están en la redención, es decir, que son inherentes a nuestra redención. Bueno, cuando hablamos de la redención, estamos hablando del rescate que el Señor hizo de nosotros al sacarnos del reino de las tinieblas, al liberarnos del reino de la muerte y trasladarnos al reino del amor. El Señor Jesucristo nos redimió cuando entregó su vida en la cruz del Calvario. A través del derramamiento de su sangre, Él pagó el precio que debía pagarse para nuestro rescate, para nuestra liberación. Pero esa redención legal que el Señor ya efectuó a favor nuestro, trae también una serie de beneficios. Bueno, son innumerables, por decirlo así. No estoy exagerando, porque los beneficios o las bendiciones del Señor son nuevas cada mañana y dirigidas a cada área de nuestra vida en particular. En el Salmo capítulo 103, el salmista comienza haciendo la siguiente declaración. Parece que él está hablándose a sí mismo, es decir, está hablándole a su alma. Y
dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El salmista comienza diciéndole a su alma que bendiga al Señor. Bueno, esa palabra, bendecir al Señor, es alábelo, exáltelo, exprese con su boca la admiración, exáltelo, victoréelo. Eso tiene que ver con la alabanza. Alma mía, alaba a Dios. Alma mía, bendice al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. El problema es ese, olvidarlo. Es decir, el salmista dice: téngalo presente, alma mía. Téngalo presente. Los beneficios del Señor son reales. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de que nos habla el Salmo, capítulo 103, en los primeros versículos? Vamos a mirar 6 de estos beneficios. El primer beneficio tiene que ver con el perdón de nuestros pecados y la justificación que el Señor nos otorgó por gracia. El perdón de pecados, la Biblia dice que Dios es quien perdona todos nuestros pecados. A través del sacrificio del Señor Jesucristo y el derramamiento de su santa sangre en la cruz del Calvario, se estableció la provisión. Dios hizo la provisión para otorgarnos el perdón de todos nuestros pecados sobre una base legal. Es decir, la sangre del Señor Jesús, derramada en la cruz del Calvario, es la base o el fundamento legal sobre el cual Dios obra y manifiesta su misericordia para otorgarnos el perdón de pecados. Ser perdonado quiere decir que, habiendo sido culpable y, por supuesto, responsable y expuesto a los efectos de la culpabilidad, como es el castigo o la condena, cuando se otorga el perdón, se suspende, se rebaja o se quita esa sentencia contraria a la persona que ha sido encontrada culpable. Ya no tiene por qué ir a pagar las consecuencias de su pecado, de su iniquidad o de su falta. Ahora, el perdón de los pecados está sobre la base. Como dije antes, el fundamento para que Dios nos otorgue el perdón es la sangre del Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 1, versículo 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. La gracia de Dios manifestada al ser humano, otorgándole el perdón, pero sobre la base de la sangre del Señor Jesucristo. El perdón de pecados. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él pagó el castigo que nosotros merecíamos para que nosotros fuésemos salvos de la ira venidera. En el libro de Romanos capítulo 5, versículos 6 al 9, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. Entonces, el Señor manifestó su gracia salvadora, perdonando nuestros pecados, pero a la vez
declarándonos justos, impartiéndonos su justicia, de tal manera que no solo somos reos perdonados, usando esa palabra un poco fuerte, pero es que eso es lo que éramos nosotros delante de Dios, unos reos, violadores de la ley, violadores del pacto, desobedientes, impíos, merecedores del castigo eterno. Pero el Señor Jesús pagó el castigo que nosotros merecíamos, como era la muerte y el sufrimiento físico, cargando todas las maldiciones que nos eran contrarias. El Señor, con su sangre, nos perdonó, y es el fundamento para que Dios nos otorgue el perdón y a la vez nos imparta su justicia, de tal manera que ustedes y yo, que creemos en el Señor Jesucristo, delante del Padre, podamos estar de pie sin sentimiento de culpa, ni condenación, ni inferioridad, ni de pecado. Es decir, al ser declarados justos o al ser justificados delante de Dios, es como si nunca hubiéramos pecado. Es decir, ese expediente fue no solo anulado, sino aniquilado. Es decir, no existe un archivo en el cielo donde estén consignadas todas las faltas nuestras, todos nuestros pecados, en lo que respecta a una persona que por la fe haya venido al Señor Jesucristo y lo haya aceptado como su Señor y Salvador personal. Quien haya acudido por la fe al Señor Jesucristo, inmediatamente su sangre derramada en la cruz del Calvario lo perdona, pero Dios inmediatamente trata con los pecados al punto de destruirlos, donde no queda ningún rastro de esa iniquidad o de ese pecado que nosotros cometimos en nuestra vida pasada. Parece increíble, pero así es. Por causa de que usted y yo fuimos justificados por su sangre, como dice Romanos, capítulo 3, justificados por su sangre, al ser justificados, la declaración de la justicia de Dios sobre nosotros es esa: no culpable, en otras palabras, inocente, no tiene por qué pagar ningún castigo. En el cielo no hay un registro de sus pecados. Estoy refiriéndome a la persona que ha aceptado al Señor Jesucristo. Obviamente que si alguien ha endurecido su corazón y no cree en Cristo, pues no tiene ni perdón de pecados, ni tampoco es beneficiario de la impartición de la justicia. Pero ese expediente que fue destruido delante de Dios, lo destruyó la sangre de Cristo. Y esto se hace efectivo en aquel que acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, por la sangre somos salvos, perdonados, justificados, declarados inocentes. ¡Qué beneficio tan grande! Alma mía, no olvide ninguno de estos beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Pero también con el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario, el Señor trajo como beneficio a todo aquel que cree la sanidad física. La sanidad y el perdón vienen sobre la base del sacrificio del Señor Jesucristo, de su entrega en la cruz del Calvario. Cristo no solamente murió para el perdón de nuestros pecados, para la salvación de nuestra alma, sino que también Él padeció todas nuestras dolencias para darnos completa salud. El versículo 3 del Salmo capítulo 103 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo llevó en su cuerpo
todas nuestras enfermedades y también cargó con todos nuestros pecados. La obra redentora del Señor, suficiente para la salvación, pero también suficiente para nuestra salud. En Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5, el profeta declara, inspirado por el Espíritu Santo: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias a Dios por su generosidad, por su bondad. El sacrificio del Señor Jesucristo es la única base sobre la cual el Padre puede perdonar nuestros pecados y sanar nuestras enfermedades. Es la única base, es el fundamento sobre el cual fluye su gracia hacia nosotros para salvación y para sanidad. La sanidad y el perdón de pecados lo recibimos por creer en el Señor Jesús, aceptarlo como el Salvador, el Redentor y el Señor de nuestra vida. Ese acto de fe nos permite disfrutar no solo de la salvación del alma, la salvación eterna, sino también de buena salud. Pero sigue diciendo el Salmo 103. En el verso 4 dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. La palabra hoyo en este versículo representa el Seol o el infierno, literalmente hablando. El Señor nos rescató del hoyo o del Seol o del infierno. ¿Qué es el Seol? ¿Qué es el infierno según la Biblia? Es un lugar de tormento a donde van las almas de los no convertidos a Cristo, a donde van a padecer eternamente por sus pecados, por sus iniquidades, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando la Biblia nos habla de la muerte como el castigo por el pecado, no solo se refiere a la muerte física, sino también a la muerte espiritual y a la muerte eterna, que es padecer eternamente en un lugar de fuego, en el lago de fuego que arde con azufre, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 10. Pero nosotros fuimos rescatados o redimidos del hoyo o del Seol o del mismo infierno. Es decir, ahora no tenemos por qué ir eternamente a sufrir. Nuestra eternidad es con el Padre, es con el Hijo, es con el Espíritu Santo, es en el reino, es en el cielo, disfrutando de la plenitud de la vida con Dios. Esa es nuestra eternidad, no porque la mereciéramos, sino porque Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió, derramó su sangre en la cruz del Calvario para rescatarnos del hoyo de la muerte, del hoyo de la desesperación, del Seol o del mismo infierno. Nosotros, en este momento, aquí en vida, tenemos una posición diferente a la que teníamos antes de creer en el Señor Jesucristo. Antes de creer en el Señor Jesucristo, estábamos esclavizados en el reino de las tinieblas, en el reino del odio, de la muerte, del dolor, de la pobreza, de la enfermedad, en el reino de Satanás. Pero por haber creído en el Señor Jesucristo, por haberlo aceptado como el Señor y Salvador de nuestra vida, el Señor no solo nos perdonó, no solo nos ha dado la bendición de la salud, sino que también nos rescató de ese reino espiritual. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14 dice la Biblia:
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por causa del pecado, por quebrantar la ley de Dios, esto trajo como consecuencia las maldiciones. Las maldiciones están descritas en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, bueno, en otros textos, pero en el capítulo 28 de Deuteronomio, del versículo 15 en adelante, está en la lista, encontramos la lista de todas las maldiciones que vinieron como consecuencia del pecado. Dice el versículo 15 de Deuteronomio capítulo 28, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar y cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldiciones que tienen que ver con la familia, la economía, la pobreza, la enfermedad. Maldiciones que tienen que ver con la muerte. Todo está descrito en este capítulo de la Biblia. Pero Cristo nos redimió de esas maldiciones. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, Él estaba cargando con todas las maldiciones de la humanidad por causa de los pecados que Él asumió voluntariamente como nuestro sustituto para redimirnos completamente. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. En la cruz, Jesús murió como un maldito. Al haber asumido nuestra posición, nuestra condición, nuestra naturaleza pecaminosa, todas las maldiciones recayeron sobre Él y por eso murió en la cruz del Calvario. Cristo nos redimió de las maldiciones, nos redimió de la pena de muerte eterna en el lago de fuego que arde con azufre. Redención. Pero también el Salmo 103 nos habla de otro beneficio o de otros beneficios. Dice en el capítulo 103 de los Salmos, en el versículo 4, el que te corona de favores y misericordias. El Señor nos rescató del hoyo o del Seol o del infierno, nos libró de las maldiciones que estaban sobre nosotros por causa del pecado, pero aparte de eso, la Biblia dice que el Señor nos coronó de favores y misericordias. Ahora, la corona es un aro que se coloca sobre la cabeza como adorno, en señal de premio o como símbolo de nobleza o dignidad. Eso es una corona, literalmente hablando. Pero la Biblia nos habla de la corona de favores que Dios ha puesto sobre nuestra cabeza, para que ustedes y yo fuésemos coronados de favores y misericordias. El Señor Jesucristo tuvo que sufrir una corona, pero fue una corona de espinas. Él fue coronado con espinas. ¿Y qué son las espinas? Bueno, hay que ir al libro de Génesis, al capítulo 3, versículo 17 y 18, donde aparecen las espinas como un efecto o como consecuencia de la transgresión de Adán. Génesis 3, 17, 18 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra y por tu causa, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces las espinas son una
representación de las maldiciones por causa del pecado. Cristo sufrió la corona de espinas para que nosotros fuésemos coronados de favores y misericordias. Ahora nosotros somos dignos delante de Dios. Podemos estar delante de Dios sin sentimiento de culpa, ni condenación, ni de pecado, porque hay una corona de gracia, una corona de favores y misericordias puesta sobre nuestra cabeza. Sigue diciendo el Salmo 103, versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Otros beneficios, la provisión y el rejuvenecimiento. Dios es el proveedor. Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aunque pasemos por situaciones difíciles, el bien de Dios siempre estará manifestándose en sus hijos. No nos faltará ninguna cosa buena. El Señor es nuestro proveedor. Él sacia de bien nuestra boca. En su alacena siempre habrá comida, en su nevera siempre habrá alimentos. No habrán vacíos en su casa. Dios es quien provee. Y Él ha dicho: yo estoy aquí para saciarte de bien. Él es quien sacia de todo bien a sus hijos. Nos sacia de todo bien. Pero también su presencia es la que nos rejuvenece. Rejuvenecimiento como las águilas. En el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 31, dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No importa los años que usted y yo tengamos, Dios ha dicho: yo estoy presente y quiero rejuvenecerte. Siempre pienso en la forma como Dios rejuveneció al padre de la fe. Me refiero a Abraham. Cuando él ya pensaba que sus días eran tan cortos, porque estaba ya en una edad de 100 años, veía el efecto de sus años, el envejecimiento en su cuerpo, su debilidad, y como dice la Biblia, ya estaba casi muerto. Estaba como muerto. Pero cuando este hombre activó la fe de Dios en su vida, vino una manifestación de la vida de Dios a su cuerpo, a sus células, que a los 100 años Abraham recibió la manifestación del poder de la vida de Dios y fue rejuvenecido. Recobró sus fuerzas como las de un adolescente. Y a partir de ahí vivió 75 años más. Es decir, él vivió 175 años. Y cuando el Señor lo llamó para que estuviera con él, para que saliera de su cuerpo y su alma estuviera con él, este hombre no murió por ninguna enfermedad, por causa de ninguna enfermedad. Ni era ciego, ni tenía trombosis, ni mal de Parkinson. No vivió en una silla de ruedas. No fue una persona que no tenía la capacidad de movilizarse por sí mismo. No, él tuvo toda la fuerza. Y cuando partió para estar con el Señor, él dice la Biblia en Génesis 25:7, que exhaló su espíritu en buena vejez, lleno de días y de bendiciones. Quiero decirles que el día que ustedes y yo nos vayamos para el cielo, no necesitamos estar en una silla de ruedas o entubado, ni tampoco limitado físicamente o por causa de una enfermedad.
El poder de Dios, el poder de la vida de Dios, el poder del Espíritu Santo es capaz de rejuvenecernos, de revitalizar cada célula de nuestro cuerpo, de regenerar cualquier órgano que ya por los años no esté funcionando bien. Si su sistema renal en este momento no está funcionando bien, reciba vida, porque uno de los beneficios redentores de los que tenemos que disfrutar permanentemente tiene que ver también con el rejuvenecimiento. Reciba la vida, la impartición de la vida de Dios en este momento. La Biblia dice que Dios nos da vigor, que nos rejuvenece como las águilas. Bueno, cuando un águila considera que ya ha terminado su ciclo de vida, ella tiene que tomar una decisión. ¿Se rinde ante las circunstancias, sus limitaciones físicas, o se remonta a la peña para ser rejuvenecida? Casi por lo general las águilas, después de los 50 años, cuando ya su pico se dobla, ya sus garras no tienen la misma consistencia y no pueden agarrar las presas o las presas que necesitan para su alimentación, ellas saben, llegó el tiempo de rejuvenecimiento. Entonces se van a la peña, se aíslan totalmente. Ellas comienzan a destruir su propio pico con la roca hasta que sangran. Quitan todo el plumaje. Luego, sus garras también las desgastan, las eliminan con la misma roca y quedan ahí en ese estado. Pero pocos días después comienza a salir un pico nuevo, unas garras nuevas, un plumaje nuevo y quedan totalmente rejuvenecidas para seguir viviendo otro ciclo de unos 60 años más. Dios nos rejuvenece como las águilas. Esa es una bendición. Y otra bendición que encontramos en el Salmo 103 es que el Señor nos bendice con longevidad. Es decir, en la mente de Dios no está el que el ser humano muera prematuramente. Él quiere que nosotros completemos el número de nuestros días. En el libro de Éxodo, capítulo 23, versículos 25 y 26, dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Nos referíamos a Abraham hace un momento. Génesis 25:7 dice: y fueron los días que vivió Abraham 175 años, y exhaló su espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. 175 años, eso es longevidad. La longevidad, en lo que respecta al ser humano, tiene que ver con la duración de la vida, pero disfrutando de buena salud. Ese es el propósito de Dios para usted y para mí. El rey David fue un hombre longevo, bendecido con muchos años, que Dios le dio para que viviera bien aquí en la tierra. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 28, y murió en buena vejez, refiriéndose a David, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón. ¿Quiere vivir esa clase de vida? ¿Quiere disfrutar de los beneficios redentores? La base para que cualquier ser humano pueda recibir de Dios
todos estos beneficios, como son la salvación, el perdón de pecados, la sanidad para su cuerpo, la prosperidad financiera permanente, la longevidad, el rejuvenecimiento, el ser libre de la condenación eterna. La base para cualquiera de estos beneficios que usted quiera disfrutar es creer en el Señor Jesucristo. Primeramente, asegúrese que su alma reciba el perdón de Dios, la gracia salvadora de Dios. Y las otras cosas van a venir por añadidura en la medida que usted ejercite su fe en Dios, su fe en la palabra de Dios. Todo está hecho ya. Cuando Cristo dijo consumado es, estaba diciendo ya todo está hecho. La obra está consumada para que los seres humanos puedan vivir una buena clase de vida. Salvos, justificados, redimidos de las maldiciones, libres del infierno, libres de la potestad de las tinieblas, rejuvenecidos, prosperados y viviendo muchos años aquí en la tierra, completando el número de sus días, pero en buena salud, prosperados y bendecidos. Todo esto se recibe por la fe. Por la fe, no en una religión, sino por la fe en el Señor Jesucristo. El primer paso es que usted reconozca a Jesucristo como su Señor, su Salvador, su Redentor. Tenga fe en Él, en su obra redentora. Crea que Él murió en la cruz del Calvario y también resucitó. Y luego, invítelo a venir a su corazón. Pídale perdón, arrepiéntase de sus pecados y reciba la bendición de Dios. Si hay alguien en este momento que quiere dar ese paso de fe, ahí en el lugar donde se encuentra, quiero decirle que Cristo, el Señor Jesús, está presente. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere entrar en su corazón hoy, trayendo todos estos beneficios. Su vida puede dar un giro de 180 grados a partir de hoy. Solamente cree en el Señor Jesucristo. Comprométase con Él. Apártese del mal. Viva para Dios una vida de fe. Esfuércese. Dios quiere hacer todo nuevo en su vida. Si hay alguien que quiere hacer esta oración de fe, ahí en el lugar donde se encuentra, repita conmigo, Señor Jesús, vengo a ti en esta hora. Reconozco que soy un pecador. He sido un incrédulo. Perdóname, Señor. Perdóname por la incredulidad. Creo en ti. Creo que tú fuiste a la cruz del Calvario cargando mis pecados. Moriste en la cruz por mí. Señor, yo te acepto en esta hora en mi corazón como mi único Salvador y como mi único y nuevo Señor. Te entrego mi vida. Perdóname. Creo que tu sangre me limpia de todo pecado. Señor, lávame con tu sangre y límpiame de toda maldad. Te entrego todo mi ser. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ven, Señor Jesús, establece tu morada en mí. Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Fortaléceme, ayúdame para no apartarme del camino. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Tu palabra dice que si confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, soy salvo. Lo confieso y lo creo. Gracias, Señor. Amén. Por la fe, dele gracias a Dios. Mantenga sus ojos cerrados. Padre, confirma la buena palabra. Espíritu Santo, yo te pido en esta hora que tu gloria, tu presencia se manifieste en cada uno de los oyentes, donde quiera que estén. Reprendo toda obra del diablo, toda incredulidad, toda aflicción del maligno. En el nombre de Jesús, declaro completa libertad, libertad de toda maldición, maldiciones de enfermedad, de pobreza, de muerte, desaparecen. En el nombre de Jesús, y bendigo cada familia. Gracias, Padre, por tu amor
y gracias por confirmar la buena palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dele gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias por mi sanidad, por mi liberación, por el perdón de mis pecados. Los animo a seguir adelante, adquieran una Biblia, lean la palabra, practiquen la oración. Nosotros estamos listos para apoyarlos en lo que corresponde a su crecimiento espiritual y lo demás que esté a nuestro alcance. Los teléfonos de las sedes aparecen ahí en la pantalla. También los horarios de las reuniones, ya nos estamos reuniendo presenciales en la iglesia, en la congregación, y será un gusto poderlos atender. Si no vive aquí en Bogotá, también tenemos otras sedes de la iglesia PAI en otras ciudades de Colombia y en el exterior. Puede consultarlo a través de nuestra página. Un abrazo para todos. Feliz semana. Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Primera de Crónicas 29:14. Realiza tus donaciones en línea a nombre de Iglesia Cristiana PAI, NID 900-002-292-8, a través de Davivienda Cuenta Corriente 047-396-999-3954. O Bancolombia, cuenta de ahorros 237-391-664-54. No olvides enviar el reporte de consignación al WhatsApp 304-664-5248. Tus diezmos y ofrendas ayudan en la expansión del reino de Dios.